todos, bienvenidos una semana más a Mujeres Psicodélicas. A este lado del micrófono, Marina Febles, como siempre, vuestra presentadora de este podcast, psiconauta y curiosa profesional que ha creado este espacio relacionado con todas las experiencias psicodélicas, con estados elevados de conciencia, filosofía y todo ese tipo de cosas relacionadas con la ciencia alrededor de los psicodélicos y de, nuestros mecanismos psicológicos, nuestra filosofía, etcétera, etcétera, que puedan estar relacionados con la psicodelia. Creo que son temas que van muy de la mano y es el objetivo de este podcast, que es divulgar, llegar a esas personas que lo escuchan o que en algún momento les llega, ¿no? Porque alguien se lo ha compartido, para hablar de tú a tú de este mundo de las sustancias psicodélicas, de las sustancias psicoactivas, del bien que nos genera y también de lo malo, por supuesto. Aquí intentamos dar cabida a todo. Entonces, últimamente, mis momentos de ocio, todos mis momentos de ocio, de tiempo libre, los dedico a este podcast de manera directa o indirecta. Leo mucho sobre esto, leo muchos artículos, estoy informada, sigo a muchas personas muy importantes en redes sociales que comparten avances científicos y diferentes perspectivas, ¿no? que siempre enriquecen y digamos que alimentan mis ganas de seguir grabando estos episodios. Como comentaba el otro día en el grupo de Telegram de Mujeres Psicodélicas, al que te invito a unirte, que siempre dejo el enlace en la descripción del episodio, siempre puedes entrar. Estás completamente invitado o invitada. Recuerda siempre presentarte y contarnos un poco a todos cuál es tu relación con la psicodelia. Y bueno, en el grupo lo comentaba el otro día que estando sola frente a este proyecto, a veces es complicado si se juntan con periodos muy intensos de actividad profesional que pueda dedicarle el mimo y el cariño que se merece el podcast. Pero no soy Superwoman y no puedo llegar a todo, así que espero que lo comprendáis, que por desgracia, espero que pronto cambie esto, el podcast genere algo de dinero y entonces sí que pueda dedicarle más tiempo, pero por el momento esto está como está, es mi tiempo y mi cariño el que le dedico sin ningún tipo de compensación más allá que el bien que esto le puede hacer a personas que lo escuchen. Entonces, que esa misión no va a cambiar y tampoco pretendo hacerme millonaria con ello, pero bueno, es importante que lo sepas, ¿no? Que a veces pues me gustaría poder dedicarle mucho más tiempo y no es posible. Así que nada, pues ese tiempo de ocio y que le dedico al podcast también incluye libros, ¿vale? Y hay un librazo, pero un librazo, que a pesar de lo técnico que puede llegar a ser si no eres una persona que haya estudiado psicología o se dedique a la psicología o a las terapias, puede resultar a veces complejo, sobre todo por la cantidad de teorías y escuelas que comenta nuestro querido Mark Aisallah, que espero por favor poder entrevistarle pronto, la verdad, en su libro Integración psiquedélica, lógicas no ordinarias y retos de la psicoterapia en estados expandidos de conciencia. Librazo. Pero librazo, lo estoy leyendo de a poquito, entendiendo muy bien todo lo que cuenta. Mi idea no, obviamente, ser especialista en integración psicodélica, ni mucho menos, pero me parece fundamental entender esta fase de las experiencias psicodélicas en este ámbito también, porque me interesa mucho la psicología y me interesa mucho cómo reaccionamos, ¿no? Cuando estamos en estados expandidos de conciencia y cómo integrar esa revelación, ¿no? De alguna forma. Entonces a mí este libro me está pareciendo una fantasía. Gracias, Mark, por tomarte el tiempo de escribirlo con tanto cariño. Está en inglés y en español. Y entonces habla, digamos que hay una parte del libro que habla del apego y la adicción a las experiencias. Y de esto te quiero hablar hoy, porque conozco o he conocido personas a mi alrededor que, digamos que han tenido experiencias transformadoras con psicodélicos, ¿no? O, por ejemplo, un retiro de ayahuasca, ¿no? Y de repente pues se les ha transformado la vida y te pueden pasar muchas cosas, ¿no? Mark, precisamente,
se refería al enamoramiento psicodélico, ¿no? Como ese concepto muy potente que nos pasa a todos de alguna forma, sobre todo cuando no has tenido experiencias previas y de repente tienes una experiencia pues catártica y dices, pero bueno, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! O sea, y pasas de 0 a 100 en segundos, ¿no? Y piensas que esto es la solución para todos los males de la humanidad y la realidad es que no. Entonces, he conocido personas que todos los fines de semana se iban de retiro, van a hacer una experiencia nueva con una sustancia nueva, van con un chamán, van con un guía espiritual de tal cosa, a hacer un retiro de respiración holotrópica, por ejemplo, o este tipo de cosas, ¿no? Todo el tiempo, todos los fines de semana, todas las semanas. Entonces, ese apego y esa adicción a la experiencia es algo que Mark describe muy bien, ¿no? Te voy a leer un par de parrafitos. Algunas, a pesar, vuelvo, voy a rebobinar porque esto es muy importante. Hay que tener claro que las sustancias psicodélicas en general, salvo la ketamina, carecen de la capacidad de provocar adicción. Y esto es muy, muy importante que lo tengas claro. Los psicodélicos clásicos no provocan adicción. No, o sea, no. De verdad, científicamente demostrado, no provocan adicción. Entonces, la adicción de la que hablo, o la que habla Mark en este caso, no tiene que ver con una adicción del tipo que podemos ver en otras sustancias, ¿vale? Es otro tipo de adicción. Entonces, ahora ya hecha esa aclaración, prosigo. Los seres humanos podemos desarrollar relaciones insanas o de dependencia con casi cualquier cosa. Mira que lo he dicho yo 1000 veces. Sexo, juego, comida, relaciones íntimas, deportes extremos, y las experiencias psicodélicas no son una excepción. A causa de su naturaleza asombrosa y la infinitud de espacios y posibilidades que permiten los estados no ordinarios, algunas personas pueden desarrollar un apego a este tipo de experiencias. En tales casos, estas personas se aventuran con una frecuencia elevada en las realidades no ordinarias que proporcionan estas herramientas, sean sustancias psicodélicas, técnicas respiratorias o talleres de determinadas técnicas psicoespirituales. Entonces, ¿qué pasa con que este tipo de cosas? ¿Vale? Que no es la misma gravedad que ser adicto a la heroína, ¿ok? Pero sí que tienen algunos efectos malos, ¿no? Que no son positivos, ¿no? Por un lado, esto vuelvo con palabras textuales de Mark, se produce un oscurecimiento de la conciencia en vez de su desarrollo, puesto que para sentir que se está avanzando en el proceso terapéutico espiritual, la persona tiene que acceder a estos estados y entrar en esas experiencias. Se confunde el estado con el estadio de conciencia y desarrollo. Nos centramos en la fenomenología, la experiencia, las visiones, las emociones extáticas, etc., pensando que eso es la experiencia espiritual verdadera. Sin embargo, en muchas tradiciones, tanto orientales como occidentales, tales experiencias y fenómenos se consideran solamente productos secundarios del proceso espiritual. En el Zen hablan de Makyo, el hinduismo de Maya / Lila, en modelos psicológicos transpersonales de experiencias en las dimensiones astrales, y en las escuelas no duales como el Advaita Vedanta conocen también la aparición de visiones o siddhis. Pero en todos estos métodos, este tipo de experiencias es algo que en algún momento debe ser trascendido. Vale, pues esto lo he visto. Yo conozco personas que están en ese estado continuo. No integran nada de sus experiencias previas con psicodélicos, no han tenido un proceso de integración propio, por lo cual se quedan en la superficie de la experiencia y solo quieren vivir esa experiencia una y otra vez. Porque ya sabemos que una experiencia psicodélica te puede dar una información tremenda, ¿no? Que puede trascender, te puede dar otra perspectiva de tu vida, pero si no la integras correctamente, esa información se puede perder, o esas nuevas estructuras de pensamiento pueden no permanecer a lo largo del tiempo, ¿no? Hay una frase que es muy interesante que comenta él aquí en el capítulo, y que te voy a pasar a leer porque creo que es básica. Pues la frase es de Jack Canfield
Y dice, el peligro más importante de todos es el mito de que dichas experiencias nos transformarán, que tras un momento de iluminación o trascendencia, nuestra vida cambiará totalmente para mejor. Esto pocas veces es cierto y el apego a dichas experiencias puede conducir fácilmente a la condescendencia, la infatuación y el autoengaño. Entonces, esto es un temazo tremendo, porque es verdad que hay personas que no tienen una aproximación terapéutica hacia los psicodélicos, como en mi caso, por ejemplo, aunque sí que todas mis experiencias, y eso es una cosa que yo insisto mucho y que me gustaría remarcar, que mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué no hablas de otras sustancias, de tu experiencia y demás? ¿Vale? Si yo hablo siempre, o sea, todos los episodios siempre hay algo personal en ellos, ¿no? Y siempre cuento desde mi perspectiva y mi experiencia. La realidad es que yo no tengo un foco absoluto en probar todas las sustancias, en todas las circunstancias, y estar siempre investigando para traeros información. La realidad es que yo, es mi camino, ¿no? Y cada uno tiene el suyo. Yo utilizo estas sustancias como herramientas de autoconocimiento y de sanación para muchas cosas. Cierto es que nunca la uso como primera medida de contención si algo me sucede, sino esto es una cosa que utilizo para, escuchándome y entendiéndome bien qué momentos o qué circunstancias son las necesarias para tomar un psicodélico e intentar gestionar ese problema, pero intento poner mis recursos antes que todo, o sea, todos los recursos que conozco antes de que los psicodélicos llegaran a mi vida. A partir de ahí, si con esas medidas no se solucionan, entonces sí puedo tener, digamos, una aproximación a ver qué pasa. Tampoco tengo la fe absoluta de que me vayan a sanar el problema o que vayan a solucionarme el problema, pero normalmente siempre ha sido una experiencia bastante positiva en ese sentido. Muchas han sido también de hedonismo puro, si lo quieres llamar así. Son intensas, por supuesto, pero si las quieres catalogar más tendentes a la recreacional, me parece también bien. Entonces, mi camino no es experimentar para contártelo aquí. Mi camino es hacer lo que considere oportuno para mi vida. Y si coincide y puede llegar a interesar, lo comparto. Y si no, pues no pasa nada. Entonces, yo no tengo un uso continuo de las sustancias. Tengo acceso a ellas, las tengo ahí, sé que están ahí. Son como saber que si te haces un corte tienes una tirita, y tienes agua oxigenada o un desinfectante. Sabes que tienes esas herramientas ahí y te dan cierta seguridad de que si algo te pasa en ese sentido, las puedes usar. Pero no que las esté usando todo el tiempo, ni necesite experimentar o salir a mi conciencia, ¿no? Como si fuera una astronauta en vez de ser una psiconauta. No necesito hacerlo continuamente. Para mí es muy importante el proceso de integración y el proceso de entender lo que se me ha aparecido, lo que yo he vivido, y entenderlo y desgranarlo. De hecho, mi última experiencia sucedió hace 2 meses, o menos, yo creo que menos de 2 meses, mes y medio o así, y todavía estoy integrando cosas, igual que sigo integrando cosas de mis primeras experiencias. Entonces, es muy importante entender que en mi caso personal yo gestiono así y no necesito, buscar esa continua experiencia, ¿no? De conciencia, no lo necesito, pero sí he conocido personas que estaban ahí y que todos los fines de semana, ya te digo, me voy de retiro aquí, voy a hacer una ceremonia de cacao con microdosis de hongo, voy a hacer un retiro de ayahuasca, espérate que tengo que probar el bufo, ahora voy a hacerme no sé qué con DMT y ahora voy a hacer un candy flip y LSD con no sé cuántito, y mira, pues no. O sea, no que cada uno haga lo que quiera, insisto, ¿eh? Yo siempre sabéis que aquí promuevo la libertad absoluta de que cada cual haga lo que considere y ojalá algún día vivamos en una sociedad donde no se juzgue y donde cada uno pueda hacer lo que quiera mientras no ponga en peligro a nadie, ¿no? Entonces, la libertad individual me parece tremenda, ¿no? Entonces, este tipo de personas, ¿no? que necesitan de esas experiencias continuas es porque no han integrado o se han quedado en lo superficial, o sea, no han integrado sus primeras experiencias, digamos, más catárticas y han dejado, simplemente se han quedado en la superficie, como bien decía Jack Kornfield, que es una ilusión.
es una ilusión, eso no permanece. Entonces, para que los cambios que suceden en una experiencia psicodélica, donde tú recibes muchísima información, donde eres capaz de ver las cosas desde otra perspectiva y dure en el tiempo, necesitas un proceso de integración. Necesitas entender y aterrizar esos conceptos. Si tú no puedes, porque no tienes los conocimientos, tienes que recurrir a alguien. Y sobre todo cuando estamos tratando problemas de salud mental y procesos, digamos, complejos a nivel psicológico. Si digamos que te aproximas a esta sustancia desde esa necesidad, por supuesto que te recomiendo encarecidamente que busques una persona que te ayude a integrar tras la experiencia. Sería ideal que fuera con la experiencia, pero bueno, ya sabemos que eso está complicado, pero post-experiencia es fundamental. Y este libro en concreto, no tengo comisión ni me patrocina Mark ni nada, pero es que es una joya. O sea, no he llegado ni a la mitad del libro, pero es que me lo estoy tomando con una calma de tomar notas, de procesar y digerir diferentes áreas de esto, porque de verdad es fascinante. Entonces, quería hablar de este tipo de adicción más espiritual, si lo quieres llamar, o más... al final es una adicción que no, digamos, no es... no sucede en el cerebro como los mecanismos de serotonina y demás que se generan con otras sustancias, ¿vale? Que es muy difícil desengancharse y al final estamos hablando de una patología, de un problema, de una enfermedad. En este caso la adicción es más a la experiencia. Es como quien se hace adicto a tirarse en paracaídas, ¿no? Pues sería un poco así. No está loco esa persona, no, perdón, que a lo mejor no es el concepto correcto, ¿vale? No es disfuncional, no tiene ningún problema. Simplemente ha decidido vivir su vida así. Pues pasa lo mismo con la psiconáutica, con las personas que con muchos problemas por sanar, con muchos problemas por integrar y que han salido en sus experiencias psicodélicas previas y no las han integrado y siguen buscando ese estado continuo como de exaltación o de iluminación. Y no, pero claro, es imposible que sea permanente porque no han hecho el trabajo que tienen que hacer. Entonces, desde aquí te invito a que reflexiones también en esto y que si digamos que te acercas a estas sustancias desde una desesperación porque nada ha funcionado contigo con otros sistemas en una enfermedad mental o en un problema psicológico o de comportamiento o lo que sea, que lo hagas con la cabeza clara de que necesitas integrar lo que pasa en esa experiencia, que no es simplemente el hecho de venga, me voy a tomar esto, voy a buscarme a alguien que me vigile para que no me pase nada y ya. Pues no, porque lo sé de buena tinta que yo he tenido experiencias en las que yo había trabajado muy bien el set and setting y demás con la intencionalidad clara, que ha sido intenso y muy bonito, pero no han permanecido esos cambios. ¿Por qué? Pues porque no los integré. Y tampoco pretendo integrarlos con una velocidad excesiva y por eso sigo en ese proceso. Yo sigo introspectando, sigo organizando piezas en mi cabeza y sigo entendiendo el porqué de muchas cosas que he vivido durante los estados elevados de conciencia que me han permitido acceder los psicodélicos. Entonces, es clave que no olvidemos esa parte. También es la preparación. O sea, yo lo sé porque he tenido la suerte de escuchar a Mark en persona, ¿no? Dando una charla, y también es cierto que ya no solo el post, digamos, la post-sesión psicodélica con la integración, sino la preparación de la misma. Entonces, si hay un proceso terapéutico, si ya hay una intencionalidad de solucionar ciertos problemas que están muy, muy localizados y se ha hecho terapia previa con la persona y se sabe y se quiere enfocar y demás, hay que preparar esa sesión. Hay que desarrollar esos mecanismos para intentar navegar la experiencia de la mejor manera posible. Y bueno, entonces, cosas que yo ya he dicho, ¿no? Que te pueden ayudar durante el viaje a que estas lecciones se mantengan y que te ayuden con la integración. Pues escribir durante la sesión, escribir pensamientos, escribir ideas, escribir sensaciones que tengas, aunque sean complejas y luego te cueste entenderlas, pero es probable que tú sí te entiendas. Otra persona a lo mejor lo lee y no lo entiende. Otra cosa que a mí me ha servido mucho es mandarme audios. Tengo, pues ya sabéis muchos, ¿no? Que esta es la posibilidad de tener un grupo contigo mismo, contigo misma. Y yo, pues en una experiencia psicodélica, me mando audios a mí misma con reflexiones.
Es curioso porque cuando me escucho vuelvo ahí y entonces vuelvo a entrar en ese estado porque de hecho la voz me cambian muchas cosas, ¿no? Y de alguna manera es muy fácil para mí volver a ese estado, ¿no? Así que muy, muy interesante esos métodos. También hay gente ya en temas más de investigación que esas sesiones se graban en vídeo. Entonces, pues es fácil luego recordar, ¿no? y revisar pues qué ha pasado y qué cosas se dijeron, etcétera. Entonces, muy interesante intentar dejar prueba, ¿no? De alguna forma de esos recorridos que has hecho durante tu estado elevado de conciencia, ¿no? Así que la adicción a las experiencias psicodélicas existe, no a la adicción a las sustancias psicodélicas. Importante, que a lo mejor puede llegar a crear confusión. Así que lo vuelvo a reiterar, no los psicodélicos clásicos, los psicodélicos, digamos, con los que se está investigando, salvo la ketamina, no producen adicción. Entonces, pero ya sabemos que, ya lo he comentado en otro episodio, el tema de el sistema dopamínico atrofiado, que buscamos ese placer, buscamos nuevas experiencias, buscamos siempre, ¿no? Dar ese chute de adrenalina al cuerpo y hay gente que se hace adicta a esto, a estas experiencias, ¿no? Y pensando que están haciendo una gran labor, me refiero por sí mismo. Y puede pasar, no te digo que no, pero sin integración, insisto, no va a suceder. Así que desde aquí le pido al universo que pronto venga Mark a Isalá a hablar de esto desde su perspectiva y de su libro y tendré, vamos, me va a faltar tiempo para preguntarle todas las cosas que le quiero preguntar, pero si no, ya te voy recomendando que aunque sea tú psiconauta o alguien interesado en algún momento abarcar estos estados elevados de conciencia o que quieras mejorar algo, te recomiendo encarecidamente que este libro lo lea. Es complejo, ya te digo que es complejo para alguien que no maneja los términos psicológicos, no ha estudiado psicología, no sabe de las distintas escuelas, etcétera, etcétera, y puede resultar complejo, pero hay tanta sabiduría detrás que creo que cualquier persona lo puede entender y lo puede asimilar. Así que, mágico, por favor. Bueno, vamos a lo que toca siempre al final del episodio. Ya sabes que hay un grupo de Telegram con una comunidad maravillosa, una familia psicodélica de este podcast, totalmente gratuito. Te estamos esperando, aunque tú no lo sepas todavía. Entra, tienes el enlace en la descripción, puedes ir a unirte. Recuerda presentarte y contarnos qué te une a la psicodelia. Y luego me puedes mandar un mail, me puedes escribir por redes sociales, contarme tu experiencia, contarme tus cosas, todo lo relacionado con la psicodelia. El resto de cosas no voy a poder ayudarte mucho, por desgracia, porque, insisto, no soy psicóloga, ni terapeuta, ni científica, ni nada. Soy una apasionada y una curiosa profesional que le flipa este tema y dedica mucho tiempo a leer y a aprender. Y recuerda que en redes sociales, en Twitter y en Instagram me puedes encontrar como Mujeres Psicodélicas o en Twitter Psicodélicas. Y recuerda también que tenemos un email, que tengo un email, donde me puedes escribir que es hola@mujerespsicodélicas.com. Anda que no tienes maneras de hablar conmigo y contarme tus vainas. Si quieres cualquier cosa, aquí estoy. ¿Quieres colaborar? ¿Quieres patrocinarnos? ¿Quieres, yo qué sé, lo que tú quieras? Aquí estoy. Yo encantada de leerte. Y por otro lado, decirte que ya sabes que esto es un tema delicadito y que tiene a veces pues riesgos legales, ¿vale? Entonces, por eso hay un disclaimer muy chuli al final del episodio, de todos los episodios, que te recomiendo que escuches y espero que toda esta información pues te sirva de algo. Y si te sirve y crees que a otra persona le podría ayudar, por favor, comparte. Comparte, que compartir es vivir, que es muy bonito compartir. Y nada, te espero en el siguiente episodio. Espero que tengas un feliz día, que de verdad que la vida es muy bonita, aunque ahora mismo estés a lo mejor te mando por si acaso estás pasando un mal momento. Si estás pasando un mal momento, recuerda que si sales de él, eres mucho más fuerte que antes y que todo pasa, de verdad todo pasa. Y no tenga demasiado miedo, que de verdad que todo pasa y tú puedes, de verdad, puedes. Sí, no lo dudes, puedes, tú puedes, aunque sea cansado, aunque estés ahí diciendo es que ¿por qué todo a mí? ¿Por qué es que no puedo? Sí puedes, de verdad que puedes,
puede, pero vamos, mucho. Así que no te rindas. Hay muchas cosas que te esperan a la vuelta de la esquina, buenas y malas, ojo. No digo que esto vaya a ser perfecto a partir de cierto momento, pero tendrás nuevas herramientas, tendrás muchas más capacidades y te apoyo desde aquí y adelante. ¿Por qué no? Así que feliz día y un abracito. ¡Chao! Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de Mujeres Psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información de sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios. Y sin más, nos despedimos con un abrazo psicodélico.